El contenido proporcionado en este podcast tiene fines informativos y educativos únicamente. CAP Medical presenta. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sean bienvenidos a una nueva consulta virtual desde las redes del doctor Santiago Calzada, su hematólogo de confianza, dándole continuidad el día de hoy, jueves 6 de junio, acerca de un tema del cual hablamos la semana pasada. Hablamos del linfoma de Hodgkin simple. El día de hoy vamos a abordar la otra parte o la otra vertiente que tiene esta enfermedad, si no me equivoco, Sí, así es. acerca del linfoma de Non-Hodgkin, y para eso traemos al fundador de este proyecto, al doctor Santiago Calzada. Muy buenos días, doctor. ¿Cómo está? Buenos días, ¿cómo están? Yo estoy muy bien, ya bien listo para platicar otra vez con todos ustedes y contigo. ¿Tú cómo estás? Muchas gracias, Dodd. Igual, muy bien, intrigado acerca de este tema, justamente dándole un poquito de retroalimentación de lo que estábamos hablando. Aunque tienen nombres similares, linfoma de Hodgkin, linfoma no Hodgkin, su reacción en el cuerpo humano es bien diferente. Entonces, pues un poquito intrigado acerca de qué es lo que nos va a platicar el día de hoy. ¿Cómo pudiéramos empezar? Digo, a la gente que apenas se va uniendo en el canal, me gustaría que pues pudiera darnos nuevamente esa introducción de quién es usted. Sabemos que es hematólogo, pero pues un poquito de su background académico, Doc, por favor. Claro, yo soy el doctor Santiago Calzada, yo soy médico internista por parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León y también, perdón, del Tecnológico de Monterrey. Hice medicina general en la Autónoma, luego mi especialidad en el Tecnológico de Monterrey y mi subespecialidad en hematología y trasplante de médula ósea en la Universidad Autónoma de Nuevo León otra vez. Y sí, como bien dices, vamos a seguir a darle continuidad a estos temas y vamos a hablar hoy del linfoma no Hodgkin. Eh, a mí me gusta mucho este tema. Sí es cierto que los nombres se parecen mucho e incluso las enfermedades dentro de estas categorías se parecen bastante. Entonces, el linfoma no Hodgkin es un cáncer de los ganglios linfáticos, igual que el linfoma de Hodgkin, pero es muy importante distinguir los dos, porque el tratamiento de uno y de otro va a ser completamente diferente. ¿Cómo le hacemos para tener el diagnóstico correcto y para distinguirlos? Pues para esto nos ayuda el médico patólogo, que es el especialista en revisar las biopsias bajo el microscopio. Y él tiene que buscar muchas cosas, pero principalmente dos. Tiene que buscar una célula muy particular que se llama célula de Reed-Sternberg. Es difícil de pronunciar. También se le llama célula de Hodgkin. Y es una célula muy bonita, grande, que parece que tiene cara de búho con dos ojos Ok, grandotes. Esa es una. Y la segunda tiene que buscar dos marcadores que se llaman CD15 y CD30. Si encuentra estas dos características, estamos ante un linfoma de Hodgkin. ¿Y qué pasa si no las encuentra? Entonces estamos ante un linfoma no Hodgkin. Se llama no Hodgkin porque no cumple sí, estas características que sí tiene un linfoma de Hodgkin verdadero. Entonces, ¿qué significa esto? Que dentro de los linfomas no Hodgkin tenemos una variedad mucho más grande de enfermedades. Sí es cierto que todas se parecen bastante, claro. pueden dar los mismos síntomas incluso, pero cada una tiene niveles diferentes de gravedad. Entonces sí es muy importante tener el diagnóstico lo más específico posible porque el tratamiento y el pronóstico pueden ser diferentes. Dentro de este grupo de linfomas no Hodgkin, por ejemplo, tenemos el más común es el linfoma difuso de linfocitos B grandes, en segundo lugar el folicular, pero también está el manto, el Burkitt, etcétera. Entonces yo creo que valdría la pena en otros videos hablar un poquito de cada uno de ellos en particular. Por ejemplo, para poder generalizar un poquito el informe de no Hodgkin, no metiéndonos tal cual a las clasificaciones que existen, las cuales se acaba de mencionar, Exacto. em, y pues igual ir publicando contenido poco a poco dentro de sus redes sociales para que también estén muy al pendiente acerca de estas características y pues también aparte de estos grupos que forman parte del linfoma no Hodgkin. Em, ¿Cómo lo podríamos generalizar? ¿No? Ahorita acaba de mencionar puntos bien importantes acerca de la diferenciación entre un linfoma de Hodgkin y un linfoma de no Hodgkin, ¿no? Sí. Dentro de sus diferenciaciones moleculares, que es quien encarga, quien lo revisa el patólogo. Sí. Eh, en cuestión de síntomas, Doc, pues lo típico, ¿cómo es que inicia este tipo de padecimientos? De igual manera se presentan inflamaciones en zona de ganglios y cuál es la afectación que tiene el cuerpo al tener pues un linfoma de no Hodgkin, digo, independientemente de qué clasificación sea.
Sí, mira, los síntomas entre los linfomas son muy parecidos y en este grupo, en los linfomas no Hodgkin, también van a ser dos los más importantes. En primer lugar, la inflamación de los ganglios, que son como tumores que salen en el cuello, en las axilas y en las ingles, pero también pueden salir en los ganglios que están por dentro del cuerpo y que no podemos ver ni tocar. Esos ganglios tienen dos características muy importantes, que no duelen y en segundo lugar, que se palpan con una consistencia firme. Entonces, eso es lo primero, los ganglios que van creciendo de tamaño. Y en segundo lugar, los síntomas B, que son la fiebre, la pérdida de peso y la sudoración excesiva durante las noches. Entre más agresivo sea un linfoma, es más probable que el paciente presente síntomas B. Eso también es importante. Pero hay una particularidad de los linfomas no Hodgkin, que es que estos tienen una facilidad más grande para invadir otros órganos. Entonces, dependiendo de los órganos que invadan, pueden dar síntomas diferentes, ¿sí? Y otra cosa muy importante también es que a veces empiezan en otros órganos que no son los ganglios, ¿sí? Ok. Lo más común es que un linfoma empiece en los ganglios. Estos linfomas se llaman linfomas nodales, pero los linfomas que empiezan en otros órganos se llaman extranodales. Yo casi siempre explico los linfomas como tumores de los ganglios, Ok. porque es la definición como más sencilla tanto de dar como de recibir para el paciente. Es lo más fácil de entender. Pero una definición a lo mejor un poquito más correcta sería decir que el linfoma es un tumor de los tejidos linfoides o de cualquier tejido que tenga linfocitos. Por eso es que cualquier órgano se puede enfermar de linfoma. Y los tres principales, si tenemos, te platico rapidito cuáles son. El primer lugar es un paciente que empieza con gastritis, no se le quita con el omeprazol, los síntomas avanzan, ya tiene más dolor abdominal, náusea, diarrea, a veces incluso sangrado del tubo digestivo. Se va al gastroenterólogo, le hacen una endoscopía con la camarita esta que introducen por la boca y adentro del tubo digestivo encuentran una lesión, un tumor, toman la biopsia pensando que va a ser un cáncer de estómago o cáncer de colon y resulta que es un linfoma primario de gastrointestinal. Entonces el tratamiento no lo da el gastro ni lo da el oncólogo, lo damos los hematólogos. En segundo lugar está el paciente que empieza con una lesión en la piel, puede ser una manchita que no se quita con crema, que va avanzando, crece, cambia de color, se forma un tumor, se va al dermatólogo, le toman biopsia pensando en un cáncer de piel y resulta que es un linfoma no Hodgkin primario cutáneo. Y en tercer lugar está el paciente que empieza con mucho dolor de cabeza, mareos, a lo mejor pérdida de la fuerza o la sensibilidad de algún brazo, de alguna pierna, a veces hasta crisis convulsivas. Se va al neurólogo, en su tomografía sale un tumor y en la biopsia, en vez de encontrar un cáncer de cerebro, encuentran un linfoma no Hodgkin primario del sistema nervioso central. A lo que voy con todo esto es que los linfomas no Hodgkin pueden dar prácticamente cualquier síntoma dependiendo del lugar en el que se encuentre. Por ejemplo, si es tan predecible dónde va a originarse los primeros síntomas, como ahorita todas las acciones que acaba de mencionar, que involucra a diversos especialistas del área de la salud, eh, ¿qué sucede? Porque yo imagino demasiada pérdida de tiempo, obviamente buscando el diagnóstico, ¿no? Y pues esperarse hasta la biopsia para saber que esto es un linfoma. ¿Qué sucede con la agresividad de la enfermedad, ¿no? En lo que el paciente pues busca respuestas por aquí y por allá, obviamente visitando a muchos especialistas. ¿Qué tan progresiva es este padecimiento una vez que el paciente pues no se trata a tiempo? Sí, eso es bien, bien difícil para, tanto para los pacientes como para los doctores, que es muy impredecible, como tú lo dices. Entonces, pues lo más importante es buscar ayuda a tiempo y que los doctores sigamos en constante actualización para estar pues más al pendiente de que estos síntomas también pueden ser linfoma y una vez que se detecte, enviar rápidamente con el hematólogo, ¿verdad? Los linfomas no Hodgkin pueden ser indolentes o agresivos. Los indolentes avanzan muy lento y tenemos mucho tiempo para empezar el tratamiento. No son agresivos. Al contrario, los linfomas agresivos o muy agresivos, como el difuso o el linfoma de Burkitt, en eso sí es más importante actuar con más rapidez. Entonces, siempre una referencia rápida con el hematólogo es muy buena idea. Por ejemplo, una vez que ya abordan ustedes y que ya tienen todas las piezas del rompecabezas, digámoslo así, de que ya saben
que pues el paciente está presentando síntomas. Posiblemente ya se realizaron estudios de diagnóstico los cuales pues confirman en este caso el padecimiento. Em, ¿Cuál es el paso que tiene que seguir el paciente para ya iniciar tratamiento o ustedes previo a que inicien un tratamiento? Que me imagino que es a base de quimioterapia, puesto que es neoplasia. eh, ¿Qué es lo que tienen que trabajar? ¿Cómo tienen que preparar al paciente para recibir esos tratamientos? Y pues cuáles son las opciones que ustedes le brindan a los pacientes una vez para poder atender a la enfermedad. Sí, mira, lo primero es estadificar la enfermedad, el riesgo de la enfermedad y qué tan avanzada está. Eso se hace con exámenes de sangre y con estudios de imagen. Eso es bien importante. Casi siempre es una tomografía contrastada o un PET y tiene que abarcar cuello, tórax, abdomen y pelvis, estas 4 zonas, para saber en qué órganos están afectados y qué ganglios también. Y la clasificación va del 1 al 4, la 1 siendo la más localizada, la menos agresiva, por así decirlo, y la 4 es la enfermedad ya muy extendida, invadiendo más órganos o tejidos. Entonces depende de eso y depende del tipo en particular del linfoma, porque como ahorita dije, hay linfomas indolentes, como el folicular, que a veces, aunque estén en varios ganglios, no requieren tratamiento, solamente los vamos a vigilar. Pero en cambio, si tenemos un linfoma agresivo como un linfoma difuso o un linfoma de Burkitt, ahí sí tenemos que empezar el tratamiento lo antes posible. Entonces, primero estadificamos del 1 al 4, vemos qué tipo de linfoma es y con base en eso decidimos qué esquema de tratamiento va a ser el mejor para el paciente. No es lo mismo para todos. Tenemos que usar tratamientos diferentes y dosis diferentes dependiendo del paciente, del tipo de linfoma que tenga y de si ya tiene alguna otra enfermedad previa como diabetes, presión alta o enfermedad de los riñones. Y bien, como tú dijiste, el tratamiento es con quimioterapia. El esquema más común que se utiliza se llama CHOP, que son siglas en inglés que significa ciclofosfamida, doxorubicina, vincristina y prednisona. Son esos 4. Nos podemos auxiliar de inmunoterapia con rituximab y en dado caso que el paciente no responda, tenemos otros esquemas de quimioterapia, tenemos el trasplante de médula ósea y tenemos ya también una terapia muy nueva que se llaman células CAR-T, que está apenas va llegando a México. Todavía no la tenemos disponible, pero esperemos que en pocos años ya sea de acceso para la población. Por ejemplo, me gustaría que nos platicara un poco acerca de las diferencias de los tratamientos que acaba de mencionar, porque el tema de la cultura, ¿no? Hacia la medicina. Asociamos que como es neoplasia o es una enfermedad cancerígena de la sangre, pues evidentemente uno piensa que lo primero que va a aplicarse como tratamiento es quimioterapia, ¿no? Y pues como bien dice, es parte de la base. Pero mencionó ahorita inmunoterapia y también mencionó el trasplante de la médula ósea. ¿Cuál es el objetivo de los 3 principales que mencionó? ¿Cuál es el objetivo de aplicar quimioterapia? ¿Cuál es el objetivo de aplicar inmunoterapia? Y pues de igual manera el tema de hacer un trasplante de médula ósea. ¿Qué esperar el paciente una vez que se someta a cualquiera de estos 3 tratamientos? Claro, la quimioterapia es un medicamento que se aplica por las venas y su finalidad es la de destruir las células malignas. Son medicamentos que llamamos nosotros citotóxicos, es decir, destruyen células, pero no distinguen muy bien entre qué célula es maligna y cuál es benigna. Entonces, por eso tienen tantos efectos secundarios en el cuerpo, pero es muy efectiva contra estos tipos de neoplasias hematológicas como el linfoma. La inmunoterapia tiene la diferencia que va dirigida solamente contra las células malignas y no afecta a las células buenas del cuerpo. Pero cada inmunoterapia es un poquito diferente. Por ejemplo, lo que más se utiliza en esta enfermedad es el rituximab, que va dirigida contra una partícula que se llama CD20. Entonces, si tu linfoma tiene CD20, podemos usar rituximab, pero si no lo tiene, no lo podemos usar, Ok. ¿verdad? Y el trasplante de médula ósea es poner sangre nueva en el cuerpo por completo. Ya después hablaremos un poquito más de esa. Esa se reserva solamente para linfomas que no respondieron a tratamiento con quimioinmunoterapia o paciente que sí se curó, pero que después de tiempo la enfermedad regresó. En esos 2 pacientes, enfermedad refractaria o recaída, sirve el trasplante de médula ósea. Solamente en ellos. No se utiliza de primera línea. Tampoco de primera línea se utiliza la radiación, la radioterapia, solo cuando tenemos una enfermedad muy localizada, por ejemplo, un solo ganglio Ajá. inflamado.
Si la tenemos extendida no se puede usar porque la radiación es como un láser que quema y no podemos quemar todo el cuerpo del paciente. Y la cirugía tampoco se utiliza en linfoma. Para otros cánceres sirve mucho, en linfoma no. Si quitamos un ganglio y dejamos una célula maligna ahí, de esa célula el ganglio otra vez aparece, el mismo tumor. Entonces la cirugía prácticamente no se utiliza solo en casos muy, muy particulares. Me gustaría que, digo, hemos llegado ya al final de esta consulta del día de hoy, Doc, pero me gustaría que se nos puede dar la oportunidad en una siguiente cápsula o en algún video que podamos publicar en sus redes sociales, abordemos un poquito más el tema de las quimioterapias, de la inmunoterapia y del trasplante de médula ósea, ya que estamos abordando el tema de las neoplasias sanguíneas, porque, pues más que nada para poner en contexto a la gente pues sabiendo que existen este tipo de opciones, también hay que saber quién es candidato y quién no aplicárselas, ¿no? Ahorita menciono puntos importantes, no cualquiera puede ser candidato a una inmunoterapia. Entonces, ¿qué le parece si, digo, si abordamos un poquito más a fondo el tema de los tratamientos, si usted me lo permite? Claro, me parece muy buena idea, porque gran parte de la tarea como nosotros, a veces nos llega un paciente ya esperando recibir cierto Claro. tratamiento y nosotros tenemos que evaluar muchas cosas y a lo mejor al final tenemos que decirle al paciente que desafortunadamente no es candidato para ese tratamiento que él está esperando. Y a veces eso también es una parte difícil, explicárselo y hacerle entender qué tratamientos sí funcionan y cuáles no para su enfermedad en particular, en su caso. Me parece muy, muy buena idea que hablemos de eso. Sí, no, y es justo, porque al fin y al cabo, pues uno cuando llega o cuando te empieza a presentar una enfermedad o ya tiene el diagnóstico, pues uno como ser humano busca resolver, ¿no? Busca pues, este confort de qué tipos de tratamientos puedo ser candidato, ¿no? Y es importante, como usted lo menciona, explicar el porqué de las cosas y sobre todo, pues cuando se trata de tratamientos, fármacos y sobre todo, pues medicamentos que van enfocados hacia una neoplasia. Doc, ¿algo que desee agregar antes de finalizar? Sería todo. Muchas gracias por estarnos escuchando. Yo soy el doctor Santiago Calzada, especialista en hematología, enfermedades de la sangre, de la médula ósea y de los órganos linfoides. Vamos a seguir platicando de todos estos temas con mucho gusto y resolviendo todas sus preguntas y sus comentarios que nos dejen por aquí en todas nuestras redes sociales. Muchas gracias. Muchas gracias, Doc. Para la gente que esté buscando una consulta con usted, una consulta de primera vez o de seguimiento, ¿dónde lo podemos encontrar? Yo consulto en el Centro Médico AVE aquí en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, y estoy en todas las redes sociales como doctorcalzada.emato en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok. Ahí me pueden encontrar. Muchas gracias. Yo hago lo posible por estar respondiendo todas sus preguntas por ahí. Excelente, Doc. Muchas gracias por habernos prestado parte de su tiempo. De igual manera, los invito a suscribirse a todas las redes sociales del Doctor Santiago y pues cualquier duda o comentario déjenlo en la cajita de descripción. De igual manera, vamos a estar publicando los datos del Doctor Santiago y les recuerdo que este programa es en colaboración con CAP Medical, su clínica de corta estancia especializada en terapias de infusión vía intravenosa, donde aplicamos tratamientos para pacientes con enfermedades oncológicas, reumatológicas, neurológicas y sobre todo hematológicas, entre muchas especialidades más. Mi nombre es Ángel Prado y les deseo un bonito jueves. Hasta luego. Gracias, producción.